Amado hermano, que la oración de fe dice sanará al enfermo. Entonces, estamos siendo capacitados, estamos siendo revestidos de poder y de autoridad. ¿Qué sucede entonces cuando nosotros menguamos o dudamos? Nosotros mismos nos estamos debilitando, porque obviamente el Señor no va a ser debilitado. Él no conoce la derrota, no sabe qué es el miedo, no ha sido derrotado, ni lo será. Pero muchas veces nosotros somos derrotados o caemos por la duda. Y cuando la duda empieza a trabajar en nuestras vidas, empieza un camino de incertidumbre. ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Qué voy a hacer el día de mañana? ¿Qué va a venir más adelante? ¿Cuántos años voy a vivir? ¿Cuántos años voy a estar delante de la presencia del Señor? ¿Cuándo voy a...? No sé. Mira, cuando hay incertidumbre, el futuro no está puesto en un hombre que tiene incertidumbre. Su futuro no está puesto en Dios, porque está dudando. Y recordemos que Dios no es hombre para mentir, mucho menos hijo de hombre para arrepentirse. Pero cuando un hombre su confianza la tiene puesta en Dios, sabe que su futuro está asegurado. Y es algo que a mí me gusta de Proverbios capítulo 31, cuando habla de la mujer virtuosa, porque dice que esa mujer le sonríe al futuro, porque su confianza está puesta en Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Cuando nosotros, hermano, ponemos la mirada en el Señor, y cuando nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Él, sabemos que de Él viene nuestro socorro, que de Él viene nuestro sustento, que Él es nuestra bendición, que Él es nuestra porción, que Él es nuestro pronto auxilio, nuestra ciudad amurallada, que Él es torre fuerte. A esa torre acude el justo y levantado será. Entonces, entendemos que somos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cuando hablamos del poder de su fuerza, esto es precioso porque tenemos que ir hacia la Escritura. Y conforme a la Escritura, darnos cuenta todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Por ejemplo, sanó enfermos, expulsó demonios, amado hermano, a tal punto que dice la Escritura que en una ocasión iban los discípulos en la barca y el Señor Jesucristo iba durmiendo, y que empezaron a haber vientos impetuosos, tormenta. Ellos se asustaron y fueron a despertar al Señor, y el Señor dice que Él salió del fondo de la barca, sube a la barca y solamente le habla a los vientos, les dice que se calmen las tempestades, que se calme todo aquello que no estaba en orden. ¿Y qué sucede? Les dice a los discípulos, si tan solo tuvieran un poco de fe. Y esto es en lo que me quiero centrar, porque para todos nosotros, los hijos de Dios, que tenemos puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, hay poder en nuestras vidas. Y por eso dice la Biblia que en parte hablamos y en parte profetizamos. Y acá es donde nosotros le tenemos que prestar detalle en lo que hablamos, en lo que mencionamos y en lo que decimos. Por ejemplo, muchas veces nosotros no nos percatamos de las cosas que hablamos, y lo que estamos haciendo es maldecir nuestro propio caminar, maldecir nuestra propia vida. Por ejemplo, que tú te levantes y digas, no, qué día tan horrible, hoy va a ser un día feo. Hermano, tú al final lo estás profetizando para tu vida. Pero si tú vienes y dices, hoy el Señor me va a sustentar, hoy el Señor me va a sostener, hoy el Señor me va a mostrar su favor, hoy el Señor me va a mostrar su amor, hoy el Señor me va a proveer, hoy el Señor se va a glorificar, hermano, lo próximo que vas a ver es lo que tú estás confesando, porque en tu boca hay poder y hay autoridad. Entonces, cuando nosotros confesamos la palabra de Dios y le ponemos fe, estamos próximos a ver y que sucedan milagros, hermano, en nuestra vida. Estamos próximos a ver grandes acontecimientos en nuestro diario vivir. Te hablaba de la mujer virtuosa. Dice que esa mujer le sonríe al futuro. Qué precioso es esto. Que ella
Por cuanto tiene su confianza en el Señor, sabe que el Señor le va a mandar vestimenta, sabe que el Señor le va a mandar provisión, sabe que el Señor tendrá el cuidado de sus hijos, sabe que el Señor va a tener el cuidado de todas las cosas, de su hogar, de su esposo, de su familia. Pero obviamente esta mujer tiene que tener una comunión con el Señor. Y cuando nosotros estamos siendo fortalecidos en el Señor, es necesario que para que ese fortalecer llegue, nosotros tengamos comunión en oración, en ayuno, en intercesión, amado hermano, con su palabra, con la alabanza, con la adoración, con ofrendas, con diezmos, que tengamos comunión con Él. Porque tú puedes ver, cuando el Señor estuvo en el Getsemaní y le dice a los discípulos, no habéis podido orar conmigo 1 hora. Dice la Biblia que Él estuvo orando y que vinieron ángeles a fortalecerle. Mira cómo es de precioso esto. ¿Qué sucede entonces cuando yo oro? Estoy recibiendo fortaleza de parte de Dios presentando mis necesidades. Pero ¿cómo voy a querer que el Señor se glorifique o se fortalezca en mi vida si yo no las expongo? Porque muchas veces nosotros no hablamos y por no hablar, nosotros, hermano, queremos que Dios actúe, pero lo que Él quiere es que en nuestra debilidad Él se glorifique. Y ahí lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en la Escritura. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, fortalécete, pero acá ya no solamente nos habla del poder de su fuerza, sino que dice, en la gracia que hay en Cristo Jesús. Veamos acá un momento, hermano. En el versículo anterior, Efesios 6:10, dice que nos esforcemos, nos fortalezcamos en el poder ¿de qué? De su fuerza. Pero acá le están diciendo a Timoteo, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Puse 2 versiones. La Biblia en lenguaje sencillo dice, hijo mío, Dios te ama mucho, porque has creído en Jesucristo. Pero acá dice, porque has creído en Jesucristo, pide fuerzas para soportar cualquier cosa. Yo no sé por qué situación tú puedas estar pasando, no sé si ya te desesperaste, no sé si en algún momento la incertidumbre ya llegó a tu vida, amado hermano, pero mi Biblia dice, clama a mí y yo responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y acá le están diciendo a Timoteo, fortalécete en la gracia, por la confianza que tú tienes en el Señor, pídele fuerzas para soportar lo que estás pasando. Pídele fuerzas para que Él te fortalezca en lo que tú estás viviendo, hermano. Yo no sé qué necesidad tú tengas, pero sí la conoce el Señor. Y déjame decirte que Dios te va a responder, que el Señor se va a glorificar. Mi Biblia dice, no hay justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Esta otra versión dice, Timoteo, hijo mío, aprópiate de la fuerza que Jesucristo da. Mira, esto es precioso, porque cuando veíamos el significado de la palabra esforzar o de fortalecer, dice que es apoderarse. Y cuando estamos viendo este versículo en esta otra versión, dice aprópiate de la fuerza que Jesucristo te da. En pocas palabras le está diciendo, tú crees en Cristo. Crees en el poder de su nombre, crees en el poder de su sangre. Hermano, te está diciendo, tú tienes poder y autoridad, aprópiate de esa fuerza y con esa fuerza vive, sigue adelante. No temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Por eso, nosotros como hijos de Dios no podemos bajar la guardia. No podemos, amado hermano. La Biblia nos enseña, nos da instrucción de cómo orar. La Biblia nos enseña, nos da instrucción de cómo tener comunión con el Señor. Pero un hijo de Dios no puede decir que es hijo si ha dejado su primer amor. No puede decir que es hijo si ha perdido la comunión con el Señor. Y esto es vital, porque muchas veces cuando la incertidumbre viene a nuestras vidas, hermano,
lo primero que nosotros hacemos es menguar en nuestra fe y es dudar. Y te voy a poner un ejemplo. En el caso de Ana, veía a Penina, su contrincante, porque así la define la Biblia. Y era una mujer que, como ella sí tenía hijos, se burlaba de la otra. Lo que provocaba que hubiera un distanciamiento, hermano, para buscar a Dios, para no subir al templo. Vemos otro ejemplo en Noemí. Dice que hubo una hambruna en Belén. Y al final ella toma la decisión con su esposo, mejor de irse a otro lado. Van a otro lugar a habitar a Moab. Pasan de la casa del pan, pasan de un lugar donde habita la presencia del Señor a un lugar de incesto. Por eso es que hay que tener cuidado con las decisiones que nosotros tomamos. ¿Y a qué fue esa mujer? Solo a enterrar, escuchaste bien, a enterrar a su esposo y a sus 2 hijos. Y después ella dice, el Todopoderoso me amargó. Yo diría que no fue el Todopoderoso, la decisión que ella tomó junto con su esposo le conllevaron, hermano, a una serie de frustraciones, a una serie de acontecimientos adversos. Al final, esta mujer es honrada por medio de su nuera, de la moabita, de Ruth, y le dan por medio de ella es restituido el nombre de su hijo. ¿Por qué te hablo de esto? Porque muchas veces culpamos a Dios por cosas que nos están sucediendo cuando somos nosotros los que hemos menguado y nos hemos alejado del Señor. Mira, vivimos en una época o en una atmósfera que se ha vuelto difícil, que se ha vuelto un poco dura, porque cada vez hay gente que tú conoces más cercana a la que le está afectando esta situación. Para nosotros, los hijos de Dios, solamente aferrarnos a su palabra, aferrarnos a su nombre, confiar en Él sobre todas las cosas, amado hermano, nos va a permitir salir en victoria. Claro, no por eso te estoy diciendo descuídate, no te estoy diciendo sal y haz lo que quieras, te estoy diciendo confiemos en el Señor, porque Él nos va a guardar, pero seamos precavidos y obedientes, no nos descuidemos. Y sobre todo, no descuidemos nuestra vida espiritual. Porque, hermano, es un tiempo como no hay una congregación física, entonces mucha gente piensa que no tiene comunión con Dios. Tú puedes tener comunión con el Señor en todo momento y en todo tiempo y en cualquier lugar donde tú te encuentres. Pero para ello es necesario tener un corazón dispuesto. Entonces en este versículo le dicen a Timoteo, hijo mío, aprópiate de la fuerza que Jesucristo da. Tú ya le recibiste como Señor y Salvador. Hermano, estás siendo apoderado. Tienes poder y tienes autoridad en tu vida. Romanos capítulo 4, versículo 19 dice, y sin debilitarse en la fe, préstale atención a esto, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó. Mira eso. No titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hoy por la mañana, Pastor Mario estaba predicando acerca de la oración y de la fe, que van juntas, hermano, la oración y la fe, van de la mano. Una oración con fe tiene poder y tiene autoridad, pero acá nos está mostrando este versículo y es bien precioso, porque dice que Abraham no titubeó, era un hombre, el cual el Señor le había dado promesa, le dijo que iba a tener su descendencia. Pero acá este versículo dice que él tenía casi 100 años, un hombre que si tú lo quieres ver, se había envejecido, que ya no tenía vigor, que ya no tenía fuerzas, si lo queremos ver de un punto humano. A eso sumémosle otro factor, y yo sé que Dios a alguien le está hablando acá, porque la matriz de su esposa era estéril. Infértil es una cosa, esterilidad es otra. Infertilidad quiere decir que en algún momento, bajo algún tratamiento,
va a poder ser fértil. Pero esterilidad es una matriz que no va a producir nada. Viene el Señor y le da una promesa que le iba a dar descendencia. Y si Dios te dio una promesa a ti, Él es fiel para cumplirla, amado hermano. Pero no titubees. Acá dice, Abraham no titubeó con la incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando, dice, gloria a Dios. En otras palabras, Él está diciendo, Señor, te bendigo porque tú me mandaste mi promesa. No la tenía físicamente, no la estaba palpando, pero él estaba confiando en que sí la iba a recibir. Y este versículo me llamó la atención porque dice que se apoderó entonces. Fortalecer es apoderarse. Se apoderó en fe. Santo es Dios. Mira, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Todo le es posible para aquel que confía en el Señor. Todo le es posible para el que cree. Así dice la Escritura. Y te puse este versículo en 6 versiones diferentes para que tú comprendas, amado hermano, lo que Dios estaba haciendo en Abraham, para que tú comprendas lo que Dios había trabajado en su vida, pero sobre todo que un hombre de fe había confiado en el Señor. La Biblia LPD dice, él no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Mira, entonces, ¿por qué hay duda? Porque nosotros muchas veces no tenemos una fe, sino al contrario, fortalecido por esa fe, glorificó a Dios. Ahí es clara esta versión. Él no dudó a la promesa de Dios por falta de fe. Muchas veces nosotros, por falta de fe, empezamos a dudar, empezamos a menguar. Ahí yo le tendría que ver, por ejemplo, en el caso de Pedro, cuando él empieza a ser sumergido. Tú sabes que él camina sobre las aguas, pero llega un momento en que dejó de ver a Cristo y empezó a ver las aguas, las tormentas. Entonces él se empezó a hundir. Es decir, que a medida que nosotros mantengamos nuestra mirada en el Señor, puesta en el autor y consumador de la fe, no va a suceder nada. Pero cuando nosotros no miramos, dejamos de ver al Señor, no lo miramos a Él, nos empezamos a hundir en los problemas. Y muchas veces los problemas llegan porque el Señor está dormido, como lo que pasó en la barca. Hay que despertarlo, pero de primero tenemos que despertar nosotros. Esta otra versión dice, él no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Bueno, no dice, no dudó, sino al contrario, fortalecido por esa fe, glorificó a Dios. La Biblia Jerusalén dice, por el contrario, ante la promesa divina, no cedió a la duda, no la dejó entrar ni a su vida, ni a su casa, ni a su familia. Mira, dice la Biblia, cuando tú vas a Génesis y lees esta historia, dice que cuando el ángel estaba hablando con Abraham, le estaban diciendo, parte del Señor, que iba a tener un hijo. Hermano, dice la Biblia que Sara se empezó a reír. Sara comenzó a reírse. Dios le dice, ¿y por qué se está riendo Sara, tu mujer? No, Señor, no se está riendo. Si Dios sabía que sí se estaba riendo ella. Pero, al contrario de la esposa, no estoy diciendo que normalmente la duda va a venir en la esposa, no estoy diciendo eso. Ni tampoco que le vayas a decir ahorita a tu esposa, ya sabía yo que bíblicamente, no. Yo estoy diciendo que el hombre de fe, el padre Abraham, porque así lo dice la Biblia, el padre Abraham, el hombre de fe, le enseñó a los demás, a los de su casa, a confiar en el Señor. Y esta tarde el Señor te envía a que le enseñes a los de tu casa a que confíen en el Señor. Dice, no se dio a la duda con incredulidad, más bien fortalecido en su fe, dio gloria a Dios. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice, mantuvo firme su fe
en la promesa de Dios, sin dudar jamás. No titubeó, él no pensó que no iba a llegar. Él sabía que Dios lo que iba a prometer, lo que Dios le prometió, se lo iba a cumplir. Cada día, dice, su fe se hacía más fuerte y así él daba honra a Dios. La pregunta es, ¿cómo está tu fe? La pregunta es, ¿cómo estamos entonces en nuestra fe? ¿Estamos dudando? ¿Estamos menguando? ¿Ya cedimos? ¿Ya dejamos que la incertidumbre y que la incredulidad se apodere de nosotros? ¿Ya dejamos, hermano, que la duda entre a nuestra casa y al final, que porque le abrimos la puerta, me empiecen a suceder ciertas situaciones? Acá él dice que jamás dudó. No le importó verse anciano, no le importó verse viejo, no le importó, hermano, el saber que su esposa tenía un problema. No, él creyó en la promesa del Señor. Y cuando tú crees, hermano, en las promesas, cuando tú crees y confías en el Señor y te fortaleces en fe, hermano, y empiezas a glorificar al Señor, tú vas a estar próximo a recibir la bendición de Dios para tu vida. Así que esta preciosa tarde, di conmigo, toda duda se va de mi casa, toda duda se va de mi familia, toda duda sale de mi cuerpo, toda duda sale de mi corazón, sale de mi mente. Yo confío en el Señor y en su palabra. Dice que cada día se hacía más fuerte en su fe. Imagínate qué fe la que tenía Abraham. Y así él daba honra a Dios. Biblia, lenguaje sencillo, dice, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más fuerte, era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Esto es precioso. Te voy a leer la otra versión de una vez. Él no dudó de la promesa de Dios por falta de fe, sino que al contrario, fortalecido en esa fe, glorificó a Dios. ¿Cómo es esto, verdad? Porque, mira, yo tuve una conversación con un amigo hace algunos días y me decía, mira, esta enfermedad lo que hace es venir a evidenciar todo. Y él me decía, evidenciar físicamente en cuanto a la salud, cómo está uno, espiritualmente tu comunión con Dios. Y él me decía económicamente, porque algunos dependen del día a día. Y platicando con él y viendo todo esto, hermano, a mí me llamó la atención al escucharle, porque cuánta gente hoy ha dudado del Señor por falta de fe. Él prometió que no haría falta el pan en tu mesa. Y si tú recuerdas, aquella mujer que quería que su hija fuera sanada, dice la Biblia que el Señor le contestó, el pan es para los hijos, pero se come en la mesa, no para los perros, le dijo. Y ella le contesta, aún de las migajas que caen, te lo estoy parafraseando, aún de las migajas que caen se puede comer, dijo, dando a entender que hay gente que desperdicia lo que recibe de Dios y que hay otros anhelando, aunque sea esos pedacitos, ese poco que está cayendo, pero eso va a saciar. Porque ella le dijo, aún los perrillos comen debajo de la mesa. Entonces ya viene el Señor y le dice, no había visto tanta fe como la tuya. Ella tampoco dudó, hermano, de que su hija iba a ser sanada. Tú no dudes de que vas a ver la gloria de Dios. Tú no dudes de que el Señor se va a glorificar. Tú no dudes, hermano, de que Él te va a fortalecer. Tú no dudes que Él te va a proveer. Tú no dudes que su bendición va a estar contigo todos los días, porque Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pastor, pero en este momento yo no veo nada. Pues es que ese es el propósito de la fe, que de lo que tú no ves, creas que vas a recibir, amado hermano.
Mira, la Biblia nos enseña, y hay una versión que a mí me gusta, que dice que, tú sabes, el Señor es el autor y consumador de la fe, pero esta versión dice que Él es el principio y Él es el perfeccionador. En pocas palabras, por medio de Él te vas a ir perfeccionando. Vas a ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Hermano, yo me he dado cuenta y de cosas que yo creí que no podía hacer. Ahora sé que sí puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí lo vamos a ver también, es otro versículo. Pero hermano, hay cosas que quizás tú no te has dado cuenta de las que eres capaz. Mira, a mí me enseñaron que en las crisis lo que hay son oportunidades, no destrucción. Y quiero decirte que en esta crisis tú vas a tener la oportunidad de conocer en qué eres hábil, en qué eres bueno, no en qué vas a ser destruido. No bajes la guardia, levántate, levántate y anda, amado hermano. Ahí vimos la alabanza pregrabada, la vimos desde los hogares. Era algo que quizás en otro tiempo no hubiéramos hecho. Mira, para esto de primero hay que grabar el audio. Cada instrumento se va grabando por separado, se unifica, después las voces, se unifica todo, ya teniendo toda la estructura musical lista, ya todo listo. Ahora hay que grabar el video. Es un trabajo que lleva su tiempo, que en otra época quizás nosotros hubiéramos dicho, no lo podemos hacer. Pero el Señor nos está enseñando en este tiempo a cómo hacerlo, a cómo poderlo realizar. Yo veo a mis hermanos ahí en el proyecto, están grabando sus clases. Me gustó una que sacaron unas marionetas. Tuvieron su creatividad. Voy a ver si las puedo publicar. Y me agradaron. He visto carteles que decoraron, he visto su creatividad para poderlo hacer. Pero eso, ¿dónde surgió? En una crisis. ¿Dónde está surgiendo? En medio de adversidad. Entonces, en medio de una crisis, Dios te va a dar soluciones. Que fue lo que Noemí no vio. Noemí en una crisis, porque dice que hubo una hambruna, pero dice que fue leve. Un comentario, así lo menciona en la Biblia. Entonces ella, viendo el problema, salió huyendo. Y es figura de nosotros que cuando vemos un problema, normalmente lo que hacemos es salir huyendo, hermano. ¿Cómo termina ella? Derrotada, pero por sus malas decisiones. Claro, regresa al lugar donde el Señor la va a restituir. Entonces es necesario que tú vuelvas a la casa, que tú vuelvas al hogar. El hijo pródigo se va de la casa, solo va a ser destruido, termina comiendo con los cerdos, amado hermano, después de ser un hombre que todos se lo llevaban, que todos le servían, de ser un hombre que quizás solo tronaba los dedos y ya tenía las cosas ahí, pasó a ser un hombre que comía con los cerdos. ¿Y eso para qué le sirvió? Para darse cuenta que en la casa del Padre abundancia de pan hay. Él regresa, es restituido. Entonces, amado hermano, como dice la Biblia, confía en el Señor. No dudes, porque Él cumplirá su promesa. Y por cuanto tu confianza está firme en Él, tú la vas a ver, tú la vas a palpar y la vas a recibir. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice: doy gracias a Dios, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. Y acá dice, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Entonces, ¿a quiénes va a fortalecer el Señor? A los fieles. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. En lo poco fuiste fiel, cuando tengas mucho, ahí te voy a honrar. Acá Timoteo está hablando y dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo
por fiel poniéndome al ministerio. Perdón, creo que es al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Estas otras versiones dicen, la Biblia del lenguaje sencillo, le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque ha confiado en mí y me ha dado fuerzas para trabajar por Él. Mira, para aquellos que en algún momento pueden renegar su servicio. Mira lo que está diciendo esta versión preciosa. Le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque ha confiado en mí y me ha dado fuerzas para trabajar por Él. Es decir, que nosotros en el cuerpo de Cristo somos útiles. Siéntete útil. Siéntete capaz. La siguiente versión, Sagradas Escrituras, dice, y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y la Biblia, palabra de Dios para todos, dice, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien me ha fortalecido, porque me consideró digno de confianza para su servicio. Entonces mira, si el Señor te toma por digno, te va a fortalecer. Y ya vimos que la palabra fortalecer es apoderarse. Te va a dar poder, te va a dar autoridad. Pero acá está diciendo que lo fortaleció porque lo vio digno, lo vio fiel. Vio a un hombre dispuesto a trabajar independientemente de las circunstancias, independientemente de los problemas. Siguió confiando en el Señor. Siguió confiando en Él. Mira, es precioso. Por ejemplo, te hablaba de los hermanos de la alabanza. Antes de que inicien los servicios, comenzamos poniendo danza de hombres y danza de mujeres. Y ahí en casa, ahí los hermanos están grabando. 15 segundos creo que salen, o 20 en algún momento, cada hermano y cada hermana. Imagínate que cualquiera diría, grabarme, cambiarme, vestirme para solo 15 segundos, para solo un ratito. Cuando tú estás de servicio y sabes que es para Dios, no importa el tiempo, sino para quién es, con la calidad que tú lo haces, con la disposición que tú lo haces. Esto lleva un proceso de que hay que unificar cada video y hacer de todos uno solo. Entonces yo estoy entendiendo este versículo, de que mis hermanos que están sirviendo de esta forma, Dios los va a tomar por dignos, los va a tomar por fieles. Pastor, pero yo estaba en el servicio, daba la bienvenida antes en la iglesia, pero hermano, tú puedes ponerte tu mejor gala, prepararte ahí en tu hogar, como que estuvieras sirviendo, y recibir lo que Dios está preparando para tu vida. Estuve en un foro el día lunes con unos hermanos y hablando acerca del servicio. Muchas veces creemos que servir solo es dentro de la casa de Dios. Yo le puedo servir a mi familia, le puedo servir incluso a mis vecinos, puedo servirles, hermano, no de piedra de tropiezo, sino de bendición. Porque mira cómo son las cosas, ¿va? Y cómo es la mente. Puede ser que te enteres que alguien esté enfermo y tú digas, no, Dios guarde, reprendo, los expulso, echo fuera de medio. No, tú no sabes. Si aquí es de confiar en Dios, porque no sabes cuándo en algún momento te puede alcanzar esto u otras cosas. Entonces tu confianza tiene que estar puesta en el Señor. Tú puedes servir, hermano, y con mis hermanos en la iglesia nosotros... Dios nos ha permitido, nos ha dado la capacidad de que podamos atender a niños de escasos recursos, y yo aprendí de nuestro apóstol a no estar publicando lo que se hace, y Dios nos ha permitido repartir bolsas de víveres, ayudar a algunos hermanos, incluso
Y no estamos ahí haciendo alarde de una selfie aquí con todos a los que se les ha ayudado, no. Simplemente Dios nos está permitiendo servir, sencillo. Yo recibí una llamada un mensaje de voz el mes pasado de una familia que ni siquiera está en nuestro perímetro, porque no está ni en Toto, no está en Shela, sino está en alguna parte de ahí, que no tenían que comer, no tenían ya más. Entonces diligentemente yo llamé a un hermano de mi confianza y le dije, mira, ¿cómo podemos ayudarles? Y él me dijo, pastor, yo conozco gente en ese lugar, si usted me permite, yo voy a llamar, los vamos a apoyar, les vamos a dar. Hermano, y no hubo necesidad, te lo estoy dando a conocer tiempo después. Porque tampoco se trata de decir qué hice o qué no hice, con que Dios sepa qué es lo que hay en mi corazón y con la intención que yo lo hice, hermano, es más que suficiente. Y los apoyamos, los ayudamos. Así, sin tanta cuestión. Entonces, para aquel que dice, ¿yo cómo puedo servir? Tú puedes servirle al prójimo ahorita. Tú no conoces qué necesidades pueda tener alguien cercano o algún vecino, hermano, pero tú puedes servir de bendición. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esto es bien precioso. Creo que lo puse en otras versiones. La Nueva Traducción Viviente dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Pero acá está diciendo algo bien lindo. Quien me da las fuerzas. La Biblia Kadosh dice, puedo hacer todas las cosas por medio del que me da poder, de lo que hemos estado hablando. La Biblia al día dice, con la ayuda de Cristo, que me da fortaleza y poder, puedo realizar cualquier cosa que Dios me pida realizar. Estamos siendo fortalecidos por el Señor. Esta versión a mí me llama la atención porque dice, con la ayuda de Cristo, que me da fortaleza y poder, puedo realizar cualquier cosa que Dios me pida realizar, que Dios me pida a mí, por medio de su Hijo, yo la voy a llevar a cabo. Mira esa otra versión, en cualquier caso, con la ayuda de Cristo, que me da la fortaleza y poder, estoy preparado para hacer lo necesario. ¿Cuántos preparados sabemos esta preciosa tarde para poder hacer lo que el Señor nos pida? Imagínate hermano, imagina cómo es esto. Santo Dios, se me viene este ejemplo a la mente en este momento. Imagínate que alguien que te declaró la guerra, que declaró ser tu enemigo, hasta haberte destruido, tenga necesidad y que tú sepas y que puedes ayudarlo, ¿lo harías? Estoy preguntando, porque a lo mejor se te va a presentar la oportunidad. Tú no sabes, por eso dice la Biblia que cuando nosotros corrijamos, lo hagamos con mansedumbre, porque no sabemos cuándo ellos se van a arrepentir. Que lo hagamos con amor. Pero imagínate que acá, te estoy poniendo un ejemplo porque muchas veces vemos a alguien con necesidad y actuamos como David, cuando se fue a meter a aquel lugar de los filisteos, que se empezó a hacer el loco, a babear las paredes, dice. Se hizo el loco para que no lo mataran. Pero acá está diciendo esta Biblia, en cualquier caso, con la ayuda de Cristo, que me da la fuerza y poder, estoy preparado para hacer lo necesario. La Dios habla hoy 2002, dice, y todo lo puedo hacer, y a todo puedo hacer frente, pues Cristo es quien me sostiene. Y la Biblia Torres Amat 2003 dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Esto es,
en Cristo. Entonces mira, acá vimos que con la ayuda del Señor podemos hacer todo lo necesario, que podemos hacerle frente a todas las cosas porque Él es el que nos sostiene, todo lo podemos realizar porque Él es el que nos conforta, todo lo podemos realizar porque es con la ayuda de Cristo, que por medio de Él tenemos poder, que por medio de Cristo tenemos fuerzas. Entonces cuando nosotros vemos todo esto, hermano, no hay nada imposible para Dios, tampoco para nosotros. Tampoco para nuestras vidas. No hay nada imposible. Y dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces esta preciosa tarde yo te invito a que tú prepares tu corazón. Tú que le has dicho, Señor, úsame, yo quiero ser útil en tu obra. Quizás te está preparando a hacer algo que por mucho tiempo te has negado, que por mucho tiempo quizás no has querido hacer. Es un tiempo para reconciliación. Para eso estamos en casa. No, pastor, yo ya me aburrí, ya quiero que cambien los personajes, dijo alguien, ¿verdad?, de adentro de la casa. Hermano, Dios, yo he visto cada escenario que Dios ha hecho, ha preparado en este tiempo, con los que nos ha permitido solventar las cuentas. Porque al final, ¿de qué me serviría salir en victoria de todo esto y no haber cambiado? No me serviría de nada. Pero si cambié, si mejoré, si puedo ser diferente, oh hermano, qué precioso. Qué precioso, porque quiere decir que Dios se glorificó en mi vida. Joel capítulo 3, versículo 10 dice: forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Y acá te lo puse en rojo. Diga al débil, fuerte soy. ¿Cuántas veces hemos cantado? Y diga al débil, fuerte soy. Y diga al pobre, rico soy. Diga al triste, alegre soy. Pero acá nos está hablando, este versículo, al verlo en otra versión, en la Reina Valera, dice: tomen sus azadones, para que lo entendamos un poco más, y sus hoces, y con ese metal hagan espadas y lanzas. No te pude poner las imágenes, pero te voy a explicar un poquito de esto. Dice que saque el débil fuerza de flaqueza. Entonces, esta preciosa tarde nos está diciendo el Señor: no sean débiles. Así como le dijeron a aquel hombre: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Bueno, acá le están diciendo que con la herramienta de la casa, con la herramienta que tiene a la mano, un asadón, están arando la tierra, la están preparando, la están trabajando. Las hoces sirven para abrir superficies, hoyos, para que puedan ser metidas ahí las semillas. Le está diciendo que con lo que tiene en su casa, que con eso se haga fuerte. ¿Qué tienes en tu casa? Ay, pastor, un poquito de harina y un poquito de aceite. Pues déjame decirte que bíblicamente con eso sobrevivió aquella mujer. Quizás tú puedes decir: no, es que pastor, no tengo nada. No tengo nada. Hermano, no puedes decir que no tienes nada, porque tienes al Señor contigo. Mira lo que dijo David: que me falte todo menos tu presencia, porque si tengo tu presencia, lo tengo todo. A David no le importó entregar su familia, sus hijos, sus esposas, no le importó. Él dijo: yo no quiero nada de eso, yo te quiero a ti, mi Señor. Pero mira, acá nos está enseñando que con lo que tenemos alrededor, que con lo que tenemos cercano, nosotros podamos trabajar, nosotros podamos, hermano, actuar, nosotros nos podamos levantar. ¿Qué tienes en tu casa? Ay, pastor, solo un cuartito por ahí donde orábamos. Vuelve a orar, vuelve a orar, vuelve a orar. Hermano, mira, qué precioso sería que alguien me dijera: ¿qué tienes en la casa? Pastor, ahí hay una batería, hay un bajo, una guitarra, hay un piano, y mis hijos saben ministrar, pero no nos dan ganas. Hermano, retoma los instrumentos, hazle fiesta al Señor.
Qué lindo sería que tú te pongas a cantar: preparen los instrumentos, que la fiesta va a comenzar. Suenen las trompetas delante del Rey Jehová. Imagínate, que tú te prepares, que tú alabes, que tú adores el nombre de Dios. Hay un canto en lo particular que a mí me gusta mucho, que dice: todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, mi casa, mi familia y todas mis canciones. Dice: todo se lo debo a Él. A ver, levanta tus manos ahí en tu casa. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento. Hermano, todo es absolutamente todo. Tengo todo por Cristo. Por Él lo tengo todo. Él es mi fuerza, Él es mi esperanza. Él es mi pronto auxilio. Tú lo tienes todo. Es cuestión de que te actives. Es cuestión de que te levantes. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, y con esto estoy finalizando. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo reconozco mi debilidad, cuando yo reconozco, hermano, que es por medio del Señor que yo estoy siendo fortalecido. Acá el apóstol Pablo está hablando, y él está hablando que le fue dado un aguijón para que él no se gloriara, que le pidió 3 veces al Señor que se lo quitara, y el Señor no se lo quitó. Entonces él entendió. A él le dice el Señor: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando yo soy débil, cuando yo reconozco mis debilidades, es cuando el nombre de Dios empieza a ser enaltecido. Es cuando el nombre del Señor empieza a ser glorificado. Acá después él dice: en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como reconozco mi debilidad, hermano, postrándome delante de su presencia, reconociendo que separado de Él nada puedo hacer, reconociendo que separado de Él nada soy. ¿Qué falta entonces hacerlo? Lo que hizo David, reconocer que era un dependiente de su presencia, un dependiente de Él, amado hermano, un dependiente de su misericordia, un dependiente de su vida, un dependiente de su amor, un dependiente, hermano, de su misericordia. Yo me pongo a pensar cuántas veces David fue menospreciado, rechazado. ¿Qué fue lo que él hizo? Se acercó a la presencia de Dios. Y quizás esta tarde lo que nos hace falta es que nosotros nos acerquemos a la presencia de Dios, hermano, que nos acerquemos a su gracia, que nos acerquemos a su misericordia, que nos acerquemos ante el trono de su presencia. Yo quiero invitarte que ahí donde tú estás, cierres tus ojos y le digas al Señor: Padre, yo reconozco mi debilidad. Yo reconozco, Señor, que separado de ti nada soy. Yo vengo a pedirte misericordia, Señor, a pedirte que tú te glorifiques, Padre Santo. Yo vengo a reconocer que soy débil, Señor. Yo vengo a reconocer, Papito Santo, que separado de ti nada soy. Yo te pido misericordia.
Te pido de tu amor, Papito Santo. Te pido de tu favor, Señor. Yo dependo de ti, Señor. Mi hogar depende de ti. Mi familia depende de ti. No de un hombre. Yo dependo de lo que tú establezcas. Yo dependo de lo que tú digas. Señor, yo rindo mi voluntad a ti. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo te pido misericordia, Señor. Clamo, Papito Santo, para que tú te glorifiques, Señor. Clamo para que seas tú el enaltecido, el exaltado. Clamo para que seas tú el que reciba la gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, perdona mi vida, perdona mi ser, mis pensamientos, mis actitudes, Señor. Misericordia clamo a ti, Papito, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Señor, que fortalezcas cada hogar, Señor, que ha sido debilitado, cada vida. Padre, fortalece la fe de mis hermanos. Tú levantarás bandera de victoria, tú te glorificarás, tú serás, Señor, el enaltecido, Papito Santo. A ti daremos la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Misericordia clamamos, Papito. Bendigo, Señor, cada hogar, hasta donde está llegando esta transmisión, hasta donde está llegando la señal de la radio, Padre. Yo bendigo cada hogar y cada familia. Bendigo a aquellos que sintonizaron este programa, los que verán, Señor, la retransmisión. Gracias te doy, Papito, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. A las 8 de la noche estaremos transmitiendo nuevamente con el Pastor Mario. Que sea fortalecida tu vida en fe, en oración. La Biblia dice que con toda oración y súplica nos acerquemos al Señor, orando los unos por los otros. Que Dios te bendiga y te guarde esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén.